Mis apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a este nuevo estudio de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. El título de la lección fue El llamado a estar firmes. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 10 y 11, y dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Pero antes de continuar con nuestro estudio, vamos a pedirle a Dios su dirección. Oremos. Querido Padre, gracias por darnos la oportunidad de volvernos a reunir con nuestros hermanos y amigos para estudiar de tu santa palabra. Que tu Espíritu nos instruya, lo pedimos en Jesús, del diablo. Hay una pregunta que formulo a manera de apertura del tema. ¿Por qué nosotros no podemos ver el mundo espiritual? El mundo espiritual es tan real como el mundo material que nosotros vemos. Yo veo los carros, los veo a ustedes, veo a las personas, veo todo lo material, pero yo no puedo ver el mundo espiritual. ¿Por qué nosotros no podemos ver el mundo espiritual? En el texto bíblico encontramos por lo menos 3 experiencias de personas que pudieron ver el mundo espiritual. La primera fue Agar, que vio al ángel de Jehová. La segunda persona fue Balaam, que en ese cómico incidente con su asna, la asna ya había visto al ángel de Jehová. Acuérdense que no es otro que Cristo antes de su encarnación, pero Balaam no lo había visto. Balaam finalmente logra ver al ángel de Jehová. Y la tercera persona es el siervo de Eliseo llamado Giesi. Este siervo, que yo digo que es Giesi, pero el texto bíblico no lo dice de manera fehaciente, pudo ver también las huestes angelicales que rodeaban la ciudad de Dotán donde se encontraba el siervo de Dios. ¿Por qué nosotros hoy no podemos ver el mundo espiritual? No dejes de continuar viendo el video, porque te voy a dar una cita más adelante que nos explica la razón del por qué nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Por lo pronto, vamos a entrar inmediatamente en el estudio de esta apasionante lección que fue maravillosa. Y el primer tópico de la lección lleva como título Terminología de batalla. Estás escuchando esta música de fondo. Este es el himno de la batalla. Este es un himno muy clásico dentro del mundo protestante. Y efectivamente, el apóstol Pablo termina su carta a los Efesios con una terminología bélica. Él nos está diciendo a todos los creyentes que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué debemos vestirnos con toda la armadura de Dios? Porque es que la batalla es contra las poderosas fuerzas espirituales del mal. Vamos a enfrentar a esa hueste mala que nos hace tanto daño, que nos atenaza para que nosotros pequemos, nos tienta de todas las formas, nos enferma, si Dios no interviniera nos mataría. Tú te quedarías impávido, te quedarías con las manos cruzadas y no irías al combate contra esa gente mala, contra esas legiones de ángeles y de seres malos. Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo que todos los creyentes debemos tomar la armadura de Dios. Cuando hablamos de la armadura de Dios, existen 2 formas de entender esta expresión paulina. La primera, tendríamos que entenderla como que es la armadura que Dios utiliza para enfrentar a su enemigo. Y la segunda es la armadura que Dios otorga para que enfrentemos al enemigo. Evidentemente, la primera opción no cabe. Dios no necesita de ningún tipo de armadura para enfrentar a su enemigo, porque en última instancia Satanás es un ser creado. Fue creado por Dios, no como Satanás, pero es un ser que Dios creó. Así que la segunda opción es la valedera. Pablo está diciendo que Dios ha preparado una armadura para que nosotros enfrentemos al enemigo. No debemos olvidar que cuando Pablo hace mención de la armadura es porque en su tiempo era lo que se utilizaba para proteger a un soldado que entraba en una guerra. ¿Cuál era esa armadura? Pablo dice, debemos ajustarnos el cinturón. Esta palabra está tomada, sin duda,
el episodio que Job narra en el capítulo 38, cuando Dios se le aparece a Job y le dice: ¿dónde estás tú? Cíñete como varón los lomos. Los lomos es una parte que solo la tienen los hombres machos masculinos. Las mujeres no tienen los lomos, porque los lomos se refieren a la zona testicular, a la zona genital, básicamente a la cintura de un varón. Por eso Dios le dice a Job: si eres tan hombrecito, pues ajustate los pantalones. Pablo toma prestada esta figura y está utilizando esto para decirnos que debemos ajustarnos el cinturón. Una expresión idiomática que está diciendo: pórtense como seres valientes. Debemos tomar la coraza. Tercero, ajustarnos bien el calzado. Cuarto, tomar el escudo. Quinto, ponernos el yelmo. Y sexto, tomar la espada. Esta es la armadura de Dios. Más adelante yo les voy a formular una pregunta, que es la pregunta que vamos a responder para esta semana en cuanto a esto que tiene que ver con la armadura. Pablo sigue hablando y básicamente le está diciendo a la iglesia que la misión de ella es una misión bélica. No nos vamos a encontrar con seres tranquilos, nos vamos a encontrar con seres que desean hacernos daño y que no nos hacen daño porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto no es nuevo esto no es nuevo para nosotros. En el Antiguo Testamento ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que él pelearía las batallas, pero Israel no tenía que quedarse con los brazos cruzados. No se quedaría en las tiendas, no señor. Israel tenía que enfrentar el combate, tenía que salir personalmente. El ejército tenía que salir a enfrentar a los enemigos, pero Dios pelearía a través de ellos. Y en algunas ocasiones Dios se manifestó de una manera milagrosa, portentosa, y sin que el pueblo de Israel disparara una sola flecha, Dios derrotó a los enemigos porque vio que el pueblo confiaba en él. Hoy yo te pregunto, mi querido hermano y amigo, ¿qué harías tú si tú sabes que hay una banda de criminales que está asediando a una familia buena? ¿Qué harías tú si además sabes que tienes una armadura que te protege contra todo y es una armadura indestructible e invencible, y con esa armadura puedes derrotar a cualquiera de tus enemigos? ¿Tú qué harías si tienes esa capacidad de enfrentarte con cualquier banda de criminales y derrotarlos? ¿No defenderías a esa familia? ¿No entrarías tú a la guerra? Yo creo que sí, porque efectivamente eso es lo que está ocurriendo actualmente. Muchas veces vemos cómo gente inocente es masacrada, es asediada por gente criminal. En Haití, hoy, está ocurriendo una tragedia. Nuestra iglesia, nuestros hermanos, la comunidad cristiana está asediada por bandas criminales. Leí recientemente una noticia en donde un pastor convocó a sus feligreses para una marcha de protesta contra estas bandas criminales. Y estas bandas criminales abrieron fuego de manera indiscriminada y asesinaron por lo menos a 10 personas. ¿Usted se quedaría con los brazos cruzados si tú tuvieses la capacidad de enfrentar personalmente a esos malhechores y ponerles un tate quieto o destruirlos si fuese posible? Hoy la familia humana está en guerra y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Por eso la terminología de batalla que Pablo utiliza es pertinente, porque nosotros no estamos en ninguna zona neutra. Nosotros no podemos quedarnos con brazos cruzados y asumir una posición neutra en el conflicto. No se puede. O estás con Cristo o estás con Satanás. Tú no puedes quedarte en el medio y decir, bueno, ni con uno ni con el otro. Tomas parte o con el uno o con el otro. El segundo tópico lleva como título Hallar fortaleza en Cristo. Comienzo este repaso preguntando, ¿por qué Dios no enfrenta directamente a Satanás por nosotros, sino que lo hace por medio de nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que estar en este conflicto si el conflicto yo no lo busqué? ¿Por qué Dios no pelea directamente por mí y me deja a mí quieto? No puede. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos hacer uso
de nuestra libertad para elegir. Debemos hacer un uso de nuestro libre albedrío. Nuestra libertad se debe poner en ejecutoria. Y cuando nosotros decidamos por Dios, cuando nosotros le entreguemos a Él nuestra voluntad, entonces y solo entonces Dios nos entrega las armas más poderosas, más invencibles y completamente destructoras. Esa es la armadura de la que venimos hablando en esta lección. Queridos hermanos, la deidad en plenitud está completamente comprometida en ayudarnos en este conflicto. Pero nosotros debemos saber de que no vamos a enfrentar a un enemigo débil. Vamos a enfrentar a un ángel poderoso, muy poderoso, y a huestes angelicales muy poderosas. Nosotros no tenemos forma cómo enfrentar a Satanás. A mí me causa a veces un poco de tristeza que está rayana en la ironía al ver cómo algunos predicadores intentan presentarse como que ellos tienen la herramienta para derrotar a Satanás. A veces hasta lo desafían. Hay personas que buscan al diablo creyendo de que pueden derrotarlo como si se tratase de un enemigo común. Nosotros sabemos que tenemos una armadura para hacerle frente, pero no podemos olvidar que es un enemigo poderoso y muy astuto. La única manera como nosotros podemos entrar en este conflicto es hallando la fortaleza en Cristo Jesús. Esa es la única forma, utilizando el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el poder de Jesús? En primer lugar, Él es creador. Cristo creó al ángel que posteriormente se convirtió en Satanás. Cristo es excelso en fuerza y en poder. Con el poder de su palabra creó todo el universo. Con el poder de su palabra sostiene el universo. Eso no te da a ti garantías de que podemos recurrir a Él y decirle, Señor, ¿me das un poquito de tu poder, por favor, para hacerle frente a este adversario poderoso? Y Jesús ya dijo, con este poder tú puedes vencer, pero no puedes vencer como si el poder de Jesús te lo entrega y tú te alejas de Él. No podemos hacer eso. Y eso es lo que está ocurriendo con algunas iglesias protestantes. Algunos predicadores protestantes creen que Jesucristo les entregó el poder y que ellos pueden utilizar ese poder alejado de Jesús. No se puede. ¿Cómo puede un predicador decir que tiene el poder de Cristo cuando está violentando la misma ley de Dios? ¿Cómo puede un predicador decir, echo fuera un demonio o enfrento a las huestes del enemigo, sabiendo que tú estás oponiéndote al día de reposo? ¿Cómo puedes tú hacerlo? ¿Cómo puedes tú creer que Dios está de tu parte cuando tú estás desobedeciendo claros mandatos del Señor? Medítalo. Dios sí nos entrega el poder para enfrentar al enemigo, pero no podemos enfrentar al enemigo solo. Tenemos que estar al lado de Jesús, quien es el que nos otorga ese poder. Debemos hallar la fortaleza en Él. La fuerza que Dios nos da para este conflicto, queridos, tanto presente como futuro, lo hace en solidaridad con nosotros. ¿Por qué? Porque ya Él vino y en carne humana enfrentó a Satanás aquí en la tierra, con una notable desventaja. Tú y yo no tenemos el poder inherente que sí tenía Cristo. Y sin embargo, Cristo no hizo uso de esos atributos propios de la deidad para enfrentarse a Satanás. No hizo uso de esos atributos. Enfrentó a su adversario en la naturaleza humana, pero tomado del poder de Dios. Esa es la única forma como nosotros podemos vencer. Si nos aferramos al poder de Jesús, podemos vencer. Si nos refugiamos en la fortaleza que Jesús nos otorga, podemos vencer. No hay otra forma. Olvídense de estos que vienen diciéndoles que con este talismán puedes vencer.
que con esta oración poderosa a San Cipriano puedes vencer. Que si tú tomas la Biblia y la colocas en cierta posición, puedes vencer. Que si te pones un crucifijo en tal lugar, puedes vencer. No hay forma. La única forma es que tú y yo tengamos una relación estrecha con Jesús. Que Jesús esté cerca de nosotros para que nos otorgue su poder y enfrentar a nuestro adversario. El tercer tópico lleva como título El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. El conflicto de los siglos. ¿Saben? Este conflicto se originó en el cielo, se trasladó aquí a la tierra, se ha desarrollado en la tierra, pero tiene conexiones con el universo. Desde que Satanás y sus ángeles fueron expulsados de las cortes celestiales, el conflicto allá incluso en el cielo se mantuvo hasta la cruz. ¿En qué consistió este conflicto? En que en la mente de algunos de los ángeles o de los seres creados no quedó duda, pero sí tenían simpatía con Satanás. Y hasta la cruz del Calvario se mantuvo esa simpatía, hasta que los seres de otros mundos y los ángeles leales a Dios se dieron cuenta de cómo era realmente la naturaleza de ese ser a quien en un tiempo admiraron. Y se rompió completamente esa simpatía. Ahora, aquí en la tierra, este conflicto se está desarrollando de una manera feroz y tú y yo formamos parte porque si decidimos seguir a Jesús, el conflicto vendrá. Si decidimos seguir a Satanás, el conflicto vendrá. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios no va a dejar que una persona que ha sido seducida por Satanás se vaya sin que él entre en conflicto. Por eso es que a ti te resulta muy difícil separarte de las cosas de Dios. Por eso es que las personas sienten una vocecita por allá adentro que les dice lo que tú hiciste está mal hecho. Entonces, entendamos lo siguiente. Si yo como cristiano me aparto del mundo y me voy a seguir los caminos de Dios, entro en conflicto con Satanás, quien querrá sacarme del lado de Dios para meterme en su lado, ponerme al lado de él. Y si una persona se va del lado de Satanás, entra en conflicto con Dios, porque Dios no va a dejar que Satanás se lleve a sus hijos así nomás. ¿Me hago entender? Entonces siempre habrá un conflicto. El conflicto no es solamente entre nosotros contra Satanás, también es un conflicto entre la gente que se va al lado de Satanás con Dios, porque Dios no da su brazo a torcer. A todo el mundo quiere Dios salvar, si acepta la salvación, por supuesto. Entonces, aquí en la tierra, este conflicto va a terminar. Pablo presenta la historia del Evangelio en una secuencia. En primer lugar, luego de conquistar a los principados y a las potestades, que es una manera de decir, luego de conquistar a Satanás y a toda su hueste, Cristo ahora recluta a sus seguidores como combatientes, los enlista en el ejército de él, los hace partícipes de la guerra cósmica y luego Cristo dirige sus propios ejércitos de luz hacia un gran día de victoria. Estoy leyendo textualmente de la lección. Por eso, Pablo entiende el conflicto entre el bien y el mal como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van, las batallas vienen entre estos dos ejércitos que se enfrentan y se han enfrentado a lo largo de los siglos hasta que uno finalmente ganará la confrontación final. Y ese ejército que ganará la confrontación final es el ejército de nuestro Señor Jesucristo, ejército al que tú y yo podemos pertenecer y que en la actualidad estamos perteneciendo y del que nunca debiésemos salir. La profecía dada por Dios indica de que finalmente la victoria del bien está garantizada. Apreciados hermanos, nosotros estamos en una confrontación real. Todos, de una forma o de otra, estamos enfrentando a nuestro antiguo amo, que por cierto era cruel y que sigue siendo tenebroso y muy tirano. Algunos de ustedes, antes de ser miembros de la iglesia cristiana a la que hoy perteneces, y que en el caso particular me refiero a mis hermanos de la iglesia adventista, algunos de ustedes, antes de ser miembros de la iglesia adventista, eran hombres o mujeres tremendos,
Vivían una vida tremenda, completamente ligados al pecado, pero un día Cristo, que no da su brazo a torcer, te encontró y te volvió a rescatar de las garras de Satanás. Y hoy tú estás enfrentando a ese amo cruel que se llamaba Satanás. Y la guerra no termina. Entraste en un conflicto. Y ese conflicto no terminará hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que a veces que las fuerzas flaquean. El conflicto se traslada de nosotros a un ser querido. Y si hay algo que el enemigo sabe que le hace daño a Dios, por utilizar esa expresión, que lastima el corazón de Dios, es cuando Él logra la muerte de uno de sus hijos aquí en la tierra, de uno de los hijos de Dios. También nosotros como padres sabemos que preferimos que nuestros hijitos pequeños no sufran y que la enfermedad que ellos están padeciendo, nosotros la podemos sobrellevar porque ya somos más fuertes. Eso es lo mismo que el profeta Isaías en el capítulo 53 dice, Él llevó nuestras dolencias. Porque es que a Dios le da dolor que el enemigo nos haga daño. Y como Él no puede hacerle daño a Dios, entonces se desquita con nosotros. Por eso es que Dios viene en defensa de nosotros. Por eso es que Él nos otorga una armadura especial para poder enfrentar a ese adversario que es demasiado grande, muy poderoso para nosotros. No podríamos jamás enfrentarlo, pero Dios sí, y por eso nos da la capacidad. Mi querido hermano, el conflicto de los siglos en las cartas del apóstol Pablo está siempre presente. Y yo te recomiendo a ti, si me estás escuchando, hay un libro titulado precisamente así, El conflicto de los siglos. Este libro, si tú lo lees, te vas a dar cuenta cómo desde que se originó en el cielo el conflicto y llegó aquí a la tierra, tanto Cristo como Satanás han tenido sus ejércitos, han tenido aquellas personas que han sido adeptas y Satanás ha tenido hombres y mujeres que han sido bien utilizados por él. Cristo también ha tenido hombres y mujeres que han sido bien utilizados para finalmente el conflicto terminará y Cristo será victorioso. La semana pasada, la pregunta que generaba la discusión y la participación de ustedes era, ¿cuál cree usted es la mayor esclavitud o la peor esclavitud en el tiempo actual? Evidentemente, la esclavitud, tal como la conocimos en los Estados Unidos, en el hemisferio sur, acá en la América del Sur, la esclavitud, esta esclavitud que solamente se aplicó a una raza, que fue la raza negra, ya desapareció, aparentemente. Pero existen esclavitudes de distinta forma. Hay esclavos reales hoy. Hace poco leí una noticia que en Brasil, el gobierno de Brasil, en uno de sus estados, desmanteló a una banda que estaba dedicada a mantener esclavizada en forma laboral a más de 500 personas. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que los periódicos no logran tener acceso a todas esas noticias y algunos periódicos guardan silencio. Existe esclavitud de diversa forma. La peor esclavitud, a mi humilde opinión, es la esclavitud moral, la del pecado. Nosotros estamos vendidos al pecado. Y si nosotros estamos vendidos al pecado es porque somos esclavos del pecado. ¿Cómo podemos nosotros ser libres? La única forma es decirle a nuestro Goel, a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, por favor, sálvame, Señor, rescátame. Y basta con que tú digas esto. Esa es la oración que Dios más rápido responde. No existe un hombre, una mujer, que le diga a Dios, Dios mío, cambia mi corazón, toma mi vida, me entrego a ti, y esa respuesta llega inmediatamente. Esa oración es respondida. Por eso, todo lo que ustedes escribieron, la esclavitud del internet, la esclavitud moral, la esclavitud de la sexualidad, la esclavitud de las drogas, diverso tipo de esclavitud, todo eso es verdadero. Pero tiene un común denominador, la esclavitud del pecado. Y el único que nos puede liberar es nuestro poderoso Salvador, a quien sea la honra
y la gloria por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias por participar en esta discusión de las preguntas. Ya viene la siguiente pregunta a continuación. Bendiciones. El cuarto tópico se titula De pie en el antiguo campo de batalla. Pablo sigue usando un lenguaje militar en el contexto del antiguo campo de batalla. ¿Qué significaba antiguamente estar firmes? Bueno, según un historiador ateniense muy famoso llamado Tucídides, quien escribió una obra titulada La Guerra del Peloponeso, él había sido comisionado para que hiciera frente a una facción de la guerra, pero él llegó tarde y por haber llegado tarde lo expulsaron de Atenas por 20 años. Y cuando regresó a Atenas, ya la guerra del Peloponeso había acabado. Esa guerra se libró entre Atenas y Esparta, pero él se dedicó, porque era un tipo de la aristocracia ateniense, era un tipo culto, se dedicó a escribir y a analizar cómo era esto de la guerra, la filosofía de la guerra, las estrategias de la guerra. Y él logró decir que hay tres momentos, hay tres acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso. En primer lugar, los soldados del bando que quiere salir victorioso deben cerrar con el enemigo. Es decir, cerrar filas significa rodear al enemigo. Deben mantener la marcha al encuentro con su enemigo y enfrentarlo. Ese es el primero, cerrar filas o cerrar con el enemigo. Segundo, deben atacar y mantenerse firmes o defender la posición. Estamos hablando de las formas de guerra antiguas, cuando los combates eran cuerpo a cuerpo. Y en tercer lugar, debían hacer retroceder a su enemigo. Estos eran los tres momentos que Tucídides entonces expresó en su libro que debía ser un ejército que quería ser victorioso. Ahora bien, el momento clave de esas batallas antiguas era cuando el ejército que quería ser vencedor enfrentaba al enemigo y lo hacía retroceder y conquistaba las posiciones que éste tenía. Mantenerse firme en ese momento era un sí o sí. Si se retrocedía, el enemigo avanzaba. Por eso, los soldados de esa época se mantenían en sus posiciones a costa de lo que fuese, con tal de lograr finalmente el triunfo. Pablo presenta entonces la lucha contra el diablo en estos términos. Nosotros no podemos retroceder. ¿Cómo vamos nosotros a retroceder si ese enemigo nos quiere hacer daño a nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a retroceder si Dios nos ha dado un arma contundente para enfrentarlo a Él? No podemos. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Pero hermanos y amigos, déjame decirte que la guerra con Satanás es una guerra real. No es una guerra solamente espiritual. Es espiritual porque nosotros no podemos verlo a Él en el accionar. Pero es real porque Él existe y está a nuestro alrededor, seduciéndonos con las tentaciones. Sabe Él cuál es la parte más débil que nosotros tenemos y se aprovecha de ello. Esta cita que yo estoy compartiendo aquí contigo, que en estos momentos tú la estás leyendo y que se encuentra en el libro Profetas y Reyes en la página 130, te dice a ti que la confrontación entre los ejércitos de Cristo y los ejércitos de Satanás son tan reales como las confrontaciones que se dan entre los ejércitos actuales. Entonces, si nosotros estamos en el bando de nuestro Señor Jesucristo, puedes estar absolutamente seguro que la guerra te va a llegar. En tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tus estudios o incluso en tu empresa y también en ti mismo. Porque el enemigo peor que nosotros tenemos a veces somos nosotros mismos. Pero si estamos convencidos de que hemos entrado al ejército de Cristo y estamos convencidos de que tenemos un conflicto real con nuestro adversario, entonces no podemos echar hacia atrás. No podemos, porque la victoria ya está profetizada. Si ya yo sé
que voy a vencer, ¿por qué voy a retroceder? ¿Qué hubiese pasado si en la confrontación entre las fuerzas de Napoleón contra el ejército inglés allá en Waterloo, si Napoleón hubiese tenido la certeza de que había una profecía que indicaba que él iba a vencer, ¿usted cree que él hubiese retrocedido? Bajo ninguna circunstancia. La profecía lo amparaba. Nosotros hoy tenemos la palabra profética más segura que nos dice, avanza, que vas a triunfar. Nosotros somos más que vencedores porque de parte nuestra está nuestro comandante celestial, el poderoso y glorioso comandante Cristo Jesús. En él la victoria está asegurada. Por lo tanto, no retrocedas por ningún motivo, oh soldado de Cristo Jesús. El quinto y último tópico se titula Lucha contra los poderes del mal. Pero antes de estudiar este quinto tópico, lucha contra los poderes del mal, te formulo la pregunta para que la discutamos durante esta semana y hagas los aportes pertinentes. ¿Con qué armas modernas, esta es la pregunta, con qué armas modernas reemplazaríamos hoy y compararíamos hoy la armadura de Dios? Acuérdate que en la antigüedad se utilizaba el casco, el yelmo, la coraza, el escudo y toda esa cuestión. Hoy no se necesita eso. Ningún soldado moderno utiliza esta armadura, pero sí existen armas muy sofisticadas, muy destructoras. Entonces, te invito para que hoy digas qué armas modernas utilizarías tú como armadura de Dios. ¿Qué armas modernas utilizarías tú como armadura de Dios? Déjame tus comentarios y hagamos uso de nuestra fecunda imaginación, porque todos tenemos adentro, dicen algunos, algo de niño, y los niños tienen una imaginación que ustedes saben que es sorprendente. Queridos hermanos, esta cita que voy a leer y que ustedes están viendo en pantalla dice de la siguiente manera: si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento. Esta cita es interesante. ¿Qué está diciendo Elena de White aquí? ¿Cuáles son las armas del cristiano? La Biblia, la fe, la oración, el yelmo de la esperanza, la palabra de Dios, todo eso forma parte de las armas que utilizamos. Hoy te pregunto, ¿qué armas has depuesto tú? ¿Qué armas quisieras que ya depusiste volver a tomar, volver a recuperar para enfrentar con vigor al enemigo? Esta cita culmina de la siguiente manera: no podemos aceptar la paz bajo estas condiciones. Que haya guerra, guerra hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz debido a la apostasía y el pecado. Cita contundente. Algunos cristianos posiblemente hemos depuesto el estudio de la palabra de Dios. Otros habrán depuesto la oración. Otros han perdido su fe. Otros ni siquiera tienen esperanza. Pero hoy Dios nos está invitando para que recuperemos esas armas que Él está dispuesto a dárnosla. Acuérdate que la lucha es contra los poderes del mal. Es muy interesante que Pablo está haciendo uso de una palabra griega que es palé, para que se traduce como lucha. Y en la mente de Pablo, yo creo no equivocarme, tiene el pensamiento de los Juegos Olímpicos que se realizaban en la ciudad griega de Olimpia. Dentro de los Juegos Olímpicos había un juego, una confrontación que se llamaba la lucha. Era muy importante. Hoy se practica la lucha greco-romana. ¿Dónde se practicaba la lucha? En un lugar que se llamaba la palestra. Por eso la palabra palé, que Pablo está utilizando, de donde deriva la expresión palestra, Pablo la asocia con el conflicto que nosotros tenemos con Satanás. La lucha, la palé, era cuerpo a cuerpo. Si tú quieres ver un episodio de una lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos, tú tienes acceso a la internet
Y la lucha greco-romana consiste en que los dos oponentes tratan de derribarse, pero no tocando las piernas del otro, sino solamente la parte superior. Pablo nos dice, usa esta palabra para decirnos que el conflicto no es ningún cuento chino, no es ninguna mentira romántica. Pero también nos dice que a pesar del abrumador poderío que tiene nuestro adversario en relación con nosotros, Pablo dice que Dios nos ha dado una fuerza, nos ha dado una armadura especial para que nosotros lo podamos vencer. El apóstol Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Dios. Quiero explicarte esto. A pesar de que el poder de Satanás es abrumador si lo comparamos con nuestro exiguo poder, él no puede hacer lo que le da la gana. No lo puede hacer. Dios lo restringe, Dios le pone límites y yo alabo el nombre de Dios. Miren, esta cita que ustedes están leyendo aquí y que por favor léanla con atención, con detenimiento. Esta cita nos dice que palabras más, palabras menos. La malignidad del poder de Satanás es asombrosa. Y estoy parafraseando. Nosotros ponemos candados a nuestras puertas, hay alarmas, podemos utilizar los servicios de una vigilancia privada para proteger nuestros hogares, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para protegernos de las acechanzas y de los ataques de Satanás. Eso no lo podemos hacer. El único que nos puede proteger es Dios. Por eso Pablo dice y nos advierte que no podemos descuidarnos, no pensemos que Satanás es un enemigo débil. Él se alegra cuando lo representan como un chivo feo, cuando lo representan como un monstruo horrible que huele feo, que es color rojo, que tiene una cola espantosa, unos colmillos así. Él se alegra cuando lo representan así, pero más se alegra cuando tú crees que él no existe y que es una invención humana. Él se pone feliz porque no hay enemigo más peligroso que aquel que tú ignoras que existe. Por eso, mi querido hermano, nosotros tenemos lucha contra los poderes del mal, pero alabemos el nombre de Dios, porque si Dios va delante de nosotros, somos más que vencedores. No debemos temerle a Satanás, debemos respetarlo y no desafiarlo. No debemos desafiarlo, porque eso sería presunción. Nosotros vamos tomados de la mano de Cristo. Cristo pelea por nosotros en tanto nosotros estemos tomados de su poderosa mano. Querido hermano, querido amigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este apasionante estudio. Ciertamente este estudio toca nuestra vida, porque todos los días nosotros tenemos un conflicto, una confrontación de una manera, de otra, aquí o allá con las fuerzas del mal. Mantente firme de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Estamos orando por ustedes, oren ustedes por nosotros para que este ministerio se siga consolidando y muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad a través del apoyo que ustedes como suscriptores nos dan. Continúen compartiendo este material, continúen suscribiéndose, denle like y ayúdennos a mantener este ministerio para la honra y la gloria de nuestro Dios. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones. Del maestro para los maestros.